Bueno, buenas tardes, bienvenidos al segundo taller del programa. En esta ocasión vamos a hablar de mercados para crecer. Esta es la agenda de la tarde de hoy. ¿Se escucha? Se oye como un pitido, ¿no? Como siempre, en la primera parte la vamos a dedicar a recorrer el modelo Goldsmith. En esta ocasión vamos a hablar de temas de mercado. En la sesión anterior hablamos de tema de producto. En la próxima hablaremos de temas de negocio. Pues contaré los conceptos principales a tener en cuenta en la fase en la que estamos ahora mismo del recorrido, que es la fase conceptual. Para reforzar todos estos conceptos vamos a tener una entrevista con una persona que sabe mucho del tema por su experiencia y por su know-how en este tema y también por las empresas con las que ha trabajado. Y luego pues vamos a aprovechar el trabajar con el equipo de Internal Ecosystem del BBVA para ver cómo pueden de mejor manera los proyectos que estáis aquí formando parte del programa establecer sinergias y colaborar con el banco. Va a haber una primera parte de entrevista en la que David Martín nos va a explicar cómo funciona Internal Ecosystem, sus expectativas, etcétera, y luego ya en la segunda parte del taller trabajaremos de una manera mucho más concreta en cómo cada uno de los negocios puede establecer esa colaboración con el banco. Y posteriormente, pues igual como en cada taller, alguna de las empresas presentará su caso para recibir un feedback valioso de todos los demás y de los mentores. En este caso es Lendmarket. Y finalmente pues tendremos el cóctel. Sabéis que estamos haciendo un recorrido en tres, vamos a decir, lo llamamos siempre en tres vueltas del modelo Goldsmith para que cada uno pueda ir repensando su negocio. Estamos en la primera vuelta todavía, la fase, pues revisando el planteamiento del negocio. Esta fase la llamamos la fase conceptual. Y dentro de la fase conceptual, pues como sabéis, vamos trabajando siempre temas de tecnología, producto, de mercado y de negocio. Hoy estamos en la parte de mercado. Si nos lo llevamos al programa completo, pues veis que estamos aquí en el segundo taller. Estas son las cuestiones que me gustaría que revisáramos hoy, que son cuestiones pues, que consideramos fundamentales para estar seguros de que se está enfocando bien a su máximo potencial comercial el negocio de cada uno, ¿no? Entonces, vamos a hablar del mercado objetivo y del job to be done. No voy a entrar en detalle porque luego las voy a tratar muy brevemente, pero cada una de ellas. La competencia, los precios, la distribución, las barreras de entrada y el posicionamiento competitivo y la validación y métricas. Entonces, en cuanto al mercado objetivo y job to be done, muchas veces, y lo hemos visto en las sesiones, en algunas de las mentorías que ya estamos teniendo, para encontrar, digamos, el enfoque que puede tener una aceptación comercial más interesante, el planteamiento tiene que ser tal que de alguna manera ayude al cliente a hacer su trabajo. Es decir, que en las prioridades de ese cliente, en sus objetivos, en lo que el propio cliente tiene que conseguir, nuestro producto le ayude de alguna manera a hacerlo mejor y que le ayude mejor de lo que le puede ayudar la competencia hasta el momento. Entonces, por eso decimos aquí pues, que le resuelve un problema y cuanto más le duela, mejor, porque entonces más va a agradecer nuestra solución. Y luego también hay un tema de timing, es decir, mejor si tu solución o tu propuesta llega cuando más le está doliendo. ¿Vale? Entonces, propósito aquí, pues que cada uno de vosotros penséis y repenséis el planteamiento comercial que estáis haciendo de cara a cerrar esas ventas potenciales o interesar, si estáis en la fase anterior, a vuestro mercado, para ver si verdaderamente estáis yendo con un producto que, digamos, es una tecnología interesante y sabéis que es interesante y puede que tenga algún uso, pero todavía no habéis encontrado cómo se hace ese match para que a alguien concreto, a un cliente concreto, le resuelva un problema concreto que es importante para él en ese momento.
Siguiente cuestión fundamental a pensar, a plantear. En relación a la competencia, para ver cuál es la competencia, además de buscar en Internet quién está haciendo cosas similares, no sé cuánto, conocer el mercado, etcétera, lógicamente es pues, con los propios clientes que estáis trabajando, directamente preguntar y saber qué soluciones están teniendo ellos, usando ellos para resolver los problemas para resolver la necesidad que tienen ahora. Es la mejor manera de saber contra quién estáis compitiendo. Es a quién os encontráis cuando vais a una reunión con un cliente y os dice, eso ya lo hago con Pepito o con quien sea, ¿no? Y luego ya sí, esa competencia, pues tratar de analizarla a fondo. Más cuestiones importantes a repensar. ¿Cómo estáis empaquetando vuestra propuesta de precios? Hay que saber qué precios están manejando y otro elemento también importante, ¿cuáles son los factores que determinan ese precio? Porque si modificáis alguno de esos factores, pues podéis posiblemente a lo mejor establecer, subir el precio, posicionaros de otra manera en el mercado, pues en otro nicho igual de más valor añadido, un precio, en fin. Saber qué precios está dispuesto a pagar el cliente, qué precios se están manejando en ese sector. Siguiente elemento a pensar, a reflexionar. ¿Cómo llega nuestra solución a ser 100% funcional y útil en manos del cliente? Para que eso llegue a pasar desde el propio concepto tecnológico hasta el momento en el que ya el cliente final la está usando, le está funcionando bien y le resuelve su problema, bueno, todos sabemos que hay un mundo. Entonces, cada uno de esos, entender bien cuáles son cada uno de esos pasos y cómo pulir todos esos aspectos que pueden hacer que se rompa la venta o que se caiga un cliente o que pues es fundamental estudiarlos, ¿no? Las barreras de entrada y el posicionamiento competitivo. Al final esto va de que vosotros podáis haceros fuertes en el mercado, y que luego nos puedan quitar tan fácilmente. Es decir, hay que llegar, hay que posicionarse y hay que ser fuerte. Para poder llegar, lo normal es encontrarte con barreras de entrada. Entonces, ¿cuáles son esas barreras de entrada y cómo se pueden vencer? Esas barreras son barreras que la competencia ha puesto para que nosotros no podamos entrar. Entonces, ¿cuáles son esas barreras y cómo se pueden hacer agujeritos en ese muro para poder entrar, colarte y luego ya hacerte un hueco? Una vez que estás dentro, uno también intenta poner sus propias barreras, de decir, vale, yo he entrado y a mí de aquí no me mueve nadie. Y no solo eso, yo me voy a hacer fuerte y aquí voy a crecer y ya con un soplido no me van a poder barrer del mercado. Entonces, ese pensamiento esa estrategia de cómo entro y luego cómo me hago fuerte para crear una ventaja competitiva y un posicionamiento competitivo para que no me puedan quitar, es otra de las cuestiones que también hay que pensar. Y luego, un elemento transversal a todos los que he dicho, evitar el creernos que lo que queremos que sea es lo que es. La realidad la realidad hay que tantearla, hay que validarla y no porque deseemos que algo sea de una manera es de esa manera. Entonces hay que ir validando pues todas estas hipótesis que vamos planteando y hay una manera, bueno, y luego para mostrar la evidencia pues hay que medir. Y normalmente pues todo eso siempre lo hemos vivido, ¿no? Es muy típico también, por ejemplo, en las rondas de financiación, vuelve cuando tengas métricas, es decir, vuelve cuando puedas darme evidencias de que lo que planteas funciona o quiero ver cómo está funcionando, etcétera. Así que, bueno, llega un momento en el que hay que ser capaz de proporcionar las primeras métricas y para uno mismo ir midiendo si lo que nos estamos planteando es real o no. Y bueno, estos son los conceptos que quería introducir. Y ahora tenemos a una persona que ha trabajado mucho alrededor de estos temas, con lo cual vamos a profundizar bastante en una entrevista. Y me gustaría, estos 5 minutos que acabo de hablar, es la única parte que va a haber, vamos a decir, de charla, en el sentido de plantear los conceptos en la sesión. A partir de ahora ya lo ideal es que sea una conversación.
Entonces va a haber una conversación inicialmente con Peter y luego pues entre todos, así que si vais teniendo preguntas o lo que sea, lo bueno es que las vayáis planteando sobre la marcha. Hay 2 micrófonos allí para que se pueda, esto se está emitiendo por streaming, entonces para que la grabación se escuche, estas 2 mesas, utilizad ese micro por favor y estas 2 mesas utilizad ese otro que hay allí. Y Peter, tú, este. Vale. ¿Pero podéis escucharme? No está encendido todavía. Te escuchan aquí, pero... Perfecto. Bueno, pues voy a empezar presentándote un poco más en detalle, Peter. ¿Sí? Peter es actualmente es ejecutivo en Taiga. Además de realizar esta función ejecutiva, es asesor de bastantes empresas. Por poner algunos ejemplos, pues Chargic es una startup que ofrece una solución de carga, de puntos de carga para vehículos eléctricos. Algunas de las startups que estáis aquí, por ejemplo, Invisible Collector, es de las startups mentorizadas por Peter. Whitfilm, que no es una startup, es una empresa ya bastante grande y consolidada, es la mayor que hay en Holanda, ¿no? Del Sí, sector. es una empresa que hace documentales y justo hemos ganado un Emmy. Un Emmy, sí. Entonces, bueno, es asesor de empresas en startups en fase semilla y en crecimiento y luego también de empresas más grandes, como podemos ver. En España lanzó hasta hace unos meses, ¿no? 6 años. Cuando empezaste, pero hasta Sí. hace poco estabas, ¿no? Con Snappet para Sí. lanzarlo en España y en Estados Unidos. Snappet es una solución, un modelo para enseñar matemáticas y lengua a chavales pequeños, ¿no? Sí, en el primaria. En primaria. Y luego a nivel corporativo, pues formo parte del equipo directivo de KPN Mobile 3 años, luego McKinsey 10 años. Entonces, en cuanto a enfoque estratégico, pensamiento estratégico y tal, pues veréis que bueno, ahora lo podremos ver en las preguntas. A mí me sorprendió mucho cuando empezamos a tener las primeras mentorías, ver cómo muy rápidamente iba al kit de la cuestión y lo enfocaba, y entonces me interesa mucho que nos pueda hablar de eso hoy. Además es patrono de la Fundación Carlos de Amberes, forma parte de la Junta Directiva de NTC, de la Escuela de Neerlandés en Madrid, y luego pues tiene un MBA en el IES y un máster en Física por la Universidad de no sé si Utrecht. Utrecht. Entonces, bueno, muchas gracias, Peter, por estar De nada. aquí. Y como estaba diciendo, Peter, la primera pregunta que quería hacerte es, como comentaba, en las tutorías que hemos ido teniendo a la hora de enfocar el negocio, cuando a los emprendedores plantean su producto, etcétera, la forma en la que muy rápidamente lo llevas a una utilidad de mercado, a un interés comercial o a un negocio potencial, de una forma tan clara, me ha impactado en las reuniones que hemos tenido. Entonces, me gustaría saber cómo estructura tu cabeza y tu pensamiento para llegar a enfocarlo de esa manera. Si puedes darnos algunas... Ya has mencionado eso en tu introducción, pero al final yo creo que una empresa, bueno, la mayoría, no los muy especiales que solucionan un problema que todavía no sabes que es un problema, pero la mayoría de las empresas solucionan un problema, un top 2, 3 problema con alguien con dinero, ¿vale? Entonces, el primero que estoy mirando, ¿qué problema estás solucionando? Y es un problema suficiente grande para poner la inversión del cambio. Porque si es un problema número 10, no vas a invertir tu tiempo hacia el cambio. Pero si es un problema que casi cada día estás pensando de este problema y buscas una solución, ahí tienes algo para un producto que puede tener éxito. El segundo, el que tiene el problema también necesita tener dinero o presupuesto, ¿no? Que hay personas que tienen problemas, pero si no tienen el dinero, bueno, no va a funcionar.
Entonces, eso hago. ¿Cuál problema estás solucionando y para quién? Y esta persona tiene presupuesto. Bueno, si estos dos puntos son claros, ahí tenemos un product market fit y después tienes que pensar, bueno, ¿qué haces de marketing y ventas para enfocar toda tu energía en esta persona? Porque el persona con el presupuesto es básicamente el decision maker, ¿no? Entonces tu marketing debe que ser claramente dedicado a esta persona con una comunicación sobre su problema. Entonces al final es tan simple. Tú identificas el problema, el persona que va a pagar por eso, y el marketing es diciendo, tengo el problema, la solución para tu problema, entonces tú quieres pagar por eso. Al final es eso. Y entonces, cuando estoy mirando un negocio, estoy haciendo estas tres preguntas. ¿Cuál es el problema? Esta persona tiene presupuesto y el marketing y venta está dirigido en esto. Ok, pero el llegar a tener esa información no es tan sencillo. ¿Qué actividades puede hacer una empresa para tener ese conocimiento de mercado, saber qué puede hacer para llegar para entender el mercado? Yo creo que, mira, tienes que estudiar en internet, ¿no? Tienes que gastar tiempo en buscar páginas web de la competencia. Pero al final, la mejor manera de entender el mercado es hablar con el mercado. Tú vas a potenciales clientes cuando todavía no solo tienes una idea y vas a hablar con tus potenciales clientes. Yo pienso que tú tienes este problema, ¿es verdad? Y van a decir, bueno, más o menos es el problema, pero no, es un poco distinto, el problema es esto. Entonces ya estás aprendiendo, mi solución no es completamente correcta, tengo que cambiarlo un poco. Y bueno, y este problema, ¿qué valor tiene para ti, ¿no? Y entonces, en vez de hacer todo el estudio desde tu escritorio, hablando con el mercado. Si tienes el primer producto que más o menos tiene sentido, va al mercado. Intentar de darlo como un piloto. Y el manera más rápida de aprender si algo funciona es testearlo con el mercado. Y puedes hacerlo en cada fase. Puedes hacerlo en la fase de idea, puedes hacerlo en la fase de que has hecho el diseño, puedes hacerlo con el primer producto que tienes y cuando tienes el primer producto que en realidad funciona. Pero cada vez la mejor manera de testear y conocer el mercado es hacerlo. Ok, entonces digamos que llegas a sentarte con un cliente que tiene un problema, tú se lo resuelves y él es quien decide y tiene dinero. Pero tú eres pequeño, estás empezando y no tienes ninguna credibilidad y él no sabe si confiar en ti para resolver ese problema o en otro más grande que... Mira, primero, si tienes un producto muy chulo, que en realidad soluciona un problema que todavía no está solucionado, eso es el primer criterio que claramente tienes que tener. Y siempre hay early adopters, ¿vale? Entonces, y normalmente la gente que quieren hablar contigo son gente que están interesados de aprender un poco de otras maneras de soluciones, porque tienen su problema y buscan una solución para su problema. Y los que no están interesados no hablan contigo. Pero una cosa muy importante cuando empiezas como empresa pequeña, intenta hacer el riesgo para tu futuro cliente pequeño. Entonces, intentar de vender algo pequeño. Puede ser por un parte de su equipo. Entonces, por ejemplo, con Snippet siempre hicimos un piloto. Solo un aula en el colegio empieza. De esta manera el riesgo es más pequeño. Bueno, contigo estamos hablando de Invisible Investor. Cuando vas a un cliente grande, solo un pequeño paquete de deudas malas. Con eso puedes probar que tu solución está funcionando y el cliente toma poco riesgo porque es pequeño y con eso puedes mostrar que esto funciona. O sea, ayudar con un piloto a limitar el riesgo con un piloto, empezar con pilotos, exactamente, ¿no? El riesgo con el tamaño, el riesgo que quizás el primer parte lo das gratis. No sé si puedes soportar el gasto que viene con esto, pero hacer para tu futuro cliente
primero el riesgo más bajo posible. Entonces, el riesgo del tamaño, del dinero que pierde, ¿cómo se dice? Riesgo... reputación. Exactamente. Entonces, hazlo pequeño. Parece no... Ok. Luego también otra cuestión que ha surgido precisamente aquí ¿Sí? en reuniones que hemos tenido de mentorización con startups que dicen, estamos justo ahora mismo en una fase ya de hacer marketing puro, tenemos que llegar al mercado, pero no sabemos muy bien cómo asignar nuestros recursos. No sabemos dónde asignarlos, con qué estrategias, qué medios, qué cantidades. Mire, yo tengo en eso dos consejos, dos partes de la respuesta. Yo creo que primer parte, yo creo que al final, como empresa pequeña, no hagas marketing, hagas venta, ¿vale? Porque crear una marca como empresa pequeña, olvídalo. Vender, 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 y si estás vendiendo, creas una marca y crear marca puedes hacer más tarde. Yo creo que en general para la mayoría de las startups es vender y claramente tienes que pensar la comunicación para la venta, pensar en cuál es el problema que estás solucionando, que es tu propuesta de valor, pero olvídalo del generar tráfico, no, bueno, tráfico a tu página web sí, pero generar marca, que la gente te conoce. Eso yo creo que viene más tarde. Segunda cosa, evitar, y no es solo para marketing, pero también en el desarrollo, evitar big bets. Yo siempre digo, haces muchos errores pequeños, porque vas a hacer errores. Y tú no sabes que va a funcionar. Ni yo ni nadie. Es como tú tienes que hacer, sobre todo en venta y marketing, 10 pequeñas pruebas, y de estos 10, 8 no funcionan, y 2, funcionan. Y vas a aprender y vas a cambiarlo un poco, y de esta manera vas a encontrar la solución. En vez de pensar una semana detrás de tu ordenador, eso es la solución que va a funcionar, pones todo tu dinero y no funciona. Perdido todo tu dinero y eso no funciona. Es muy improbable que la primera vez has encontrado la solución perfecta. Entonces, muchos errores pequeños. Ok, es interesante. Me parece que cambia, o sea, me parece como distinto del pensamiento habitual general en cuanto a cómo llegar al mercado, lo que se escucha habitualmente, ¿no? Bueno, ahora lo comentamos. Pero me gustaría antes, si nos puedes dar algunos ejemplos de startups con las que hayas trabajado, asesorado, justamente en este tipo de cuestiones. Vale, yo creo que el más interesante probablemente es hablar de Snappit, porque eso he vivido mucho aquí en España y en Estados Unidos. Y también el producto es el mismo, pero en mercados distintos tiene diferentes experiencias. Entonces, Snappit es un método digital para primaria, es básicamente reemplazando el libro de texto y ayuda el profe a hacer la explicación de un concepto, pero después, cuando los niños practican, hacen ejercicios, da el feedback para los niños y para el profe. Entonces, todos los niños trabajan con un tablet. Y el beneficio más importante es los niños aprenden más rápido. Su rendimiento básicamente aprenden entre 20 y 40% más rápido. Y bueno, tú piensas que es un valor increíble, ¿no? Y en Holanda fue como un cohete. Y bueno, yo empezaba aquí con Snappit España y pensaba, bueno, tengo un producto que va perfecto en Holanda y voy a hacerlo en España el mismo y hago todo el mismo y va a ser perfecto. No funcionaba. Y bueno, había varias cosas que no funcionaban. Pero el primero, y que es el más interesante, es que pensaba que mejorar los resultados va a funcionar aquí en España. Pero el interesante es en Holanda se miden los resultados de los alumnos 2 veces por año. Es un test nacional y un director del colegio básicamente tiene los resultados, que es un benchmark con todos los otros colegios, y si no hace bien, pierde su trabajo. Entonces los resultados es un top 1 problema de él. Bueno,
top 1, top 2, ¿vale? Entonces, mejorar sus resultados, seguro, éxito. Pero aquí en España no se miden resultados. No se miden resultados. Entonces, ningún director tiene el problema que por la noche no está durmiendo porque los resultados no son buenos. Claramente es feliz si los resultados son mejores, pero todos queremos world peace, ¿no? Es muy bueno, pero no es una preocupación. Entonces, vender mejores de resultados no venda en España. Intentamos de vender, no vendimos nada, ¿vale? Entonces teníamos que pensar cuál es un problema aquí que tiene un profe, un director, y hay problemas, por ejemplo, hay diferentes niveles en el aula, es difícil manejar diferentes niveles, entonces teníamos que cambiar el mensaje, el valor de propuesta del mismo producto. ¿Vale? Entonces es muy importante, aunque el producto es el mismo, entender cuál es el problema que estás solucionando. Segundo punto, muy interesante, fue quién tiene el presupuesto. En Holanda, el director del colegio recibe todo el dinero por estudiante, es como 6.000 euros por alumno y paga a los profes, paga el edificio, paga los libros, paga todo. Entonces el director tiene el presupuesto y puede hacerlo. Aquí en España, el Estado paga los profes, el ayuntamiento paga el edificio, entonces el presupuesto del colegio es muy pequeño. ¿Y quién paga los libros? Son los padres. Entonces, había un proceso donde el cliente principal es el profe, el director decide, pero los padres pagan. Es mucho más complejo. Y además, los padres solo están dispuestos, están acostumbrados a pagar en septiembre cuando compran los libros. Pero no quieres vender solo en septiembre. Entonces teníamos que cambiar nuestro modelo para adaptar a esta realidad. Entonces teníamos que hacer primero un piloto sin coste. El colegio empieza a usar Snippet para mostrar a los alumnos, los profes, cómo funciona, pero después los niños hablan en casa con los padres, oh, qué chulo, tenemos un tablet que es tan bueno. Entonces, en el final del piloto, el director hace una reunión con los padres diciendo, bueno, estamos interesados en introducir eso, pero significa que vosotros tenéis que pagar por esto. Y teníamos que dar todo el año gratis con el contrato que van a pagar este septiembre. Entonces, básicamente teníamos que cambiar nuestro modelo de venta y el modelo de negocio, porque quien decide y tiene dinero es distinto. ¿Tuvisteis que cambiar el producto o el producto No, sigue siendo el mismo? El producto es 95% el mismo, Okay. pero es básicamente entender el mercado, entender cuáles son las necesidades, entender quién tiene el dinero y entonces hacer un modelo bastante distinto. Interesante. Sí, bueno, y Estados Unidos, otra vez, otro mercado, pero ahí sí miden resultados, pero ahí también el punto del que quién tiene el presupuesto fue distinto. Ahí hay distritos y hay mucho presupuesto en el distrito. Entonces es muy importante de pensar quién va a pagar y y si quien paga y que lo usa no es el mismo, es mucho más difícil. Tienes que entender un modelo de convencer a los dos. Ok, interesante. Tenéis, sí, eso os iba a decir, coged el micrófono para hacer las preguntas para que... Sí. Hola, sí, hola. Soy Gabriel de Suscript, Peter, encantado. ¿Sí? Me quedé con una frase que estabas comentando antes, de lo que decías que startups siendo pequeños nos tenemos que enfocar en vender y no en hacer marca. Pero específicamente en el caso de FinTech, un caso real que nos está pasando a nosotros, es que a veces cuando las personas no te conocen, y como somos FinTech, te pedimos algunos datos sensibles, no me conoces, no confías, y como no confías, no vendo. Entonces vuelve otra vez a ser importante la marca. Y es como un ciclo que es difícil de cerrar, sobre todo al principio, ¿no? Porque no tenemos presupuesto para hacer una campaña nacional en medios de comunicación masivos. Entonces es un poco, ¿cómo verías? Nuestro negocio es retail y no puedes ir hablando uno por uno con cada cliente. No, ¿Hay que encontrar vías o cómo recomendarías o cuál es tu consejo?
no puedes hablar personal con cada persona, pero yo creo que tiene mucho más sentido generar confianza en el proceso de venta que generar marca en general. Entonces, si tú vendes a B2C, también tienes un proceso de venta que probablemente es online o no sé cómo funciona, pero ahí explicando por qué pueden confiar en ti es mucho más enfocado que generar una campaña nacional o de marketing, porque básicamente estás gastando un montón de dinero a gente que nunca van a ser tus clientes. Y este dinero puedes enfocar mucho más claro si lo usas en el proceso de venta. Y en el proceso de venta puedes hacer, no sé, vídeos de otros clientes, explican cómo fue, pero muy enfocado en el momento que tienes el potencial cliente y genera información para que tiene confianza. ¿Vale? Pero básicamente por dinero, porque si no estás gastando dinero en 99.5% de personas que nunca van a usar tu producto. Pero sí puedes hacer mucho durante el proceso de venta. Y entender eso muy bien, dónde pierdes clientes, por qué. También es muy útil si tienes la posibilidad de tener un focus group, como algunos clientes que van a tu página web y tú vas mirando qué están haciendo, qué están diciendo, por qué no te creen o qué piensan de eso. Y eso no debe que ser tan caro, sobre todo si lo organizas de manera creativa. ¿Tenéis más preguntas? ¿Tenéis? Coge el... En este caso que acaba de hablar, ¿cuál sería el papel de, por ejemplo, una cooperación con una otra empresa que nos traiga un poquito más de credibilidad y entonces ahí llegar de una forma un poquito más sencilla al usuario final? Eso es una manera muy buena de generar credibilidad, sobre todo si tienes un cliente con marca. Es muy lógico de ponerlo en la página web, en tu presentación, estamos trabajando con eso, pero en general testimonials son muy buenas maneras de generar credibilidad. Entonces, si tienes un cliente feliz y hacer una entrevista, mejor si puedes hacer un pequeño vídeo, porque si un cliente te vende, es mucho mejor que tú vendes tú mismo. ¿Más preguntas? ¿Tenéis? ¿No? ¿Alguna pregunta más? Bueno, estoy todavía pues aquí. estamos por aquí y luego también estaremos ¿Sí? en el cóctel. Si tenéis más preguntas, pues seguimos conversando. Pues muchas gracias, Peter. Bueno, súper interesante escucharte. Bueno, ahora vamos a conversar otro ratito con David Martín, que es responsable de Internal Ecosystem en el BBVA. David, hacemos el... ¿Me pongo Sí, solapa? aquí está, perdón. Sí. Muy bien. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A ver, 1, así a ojo, 2, 3... Bueno, conozco a 3 o 4, ¿vale? No está mal, no está mal. Aunque creo que conozco a más, lo que pasa es que hoy no están aquí. Probablemente Puede no han ser, venido, y ¿no? es posible que a lo mejor alguno de ellos también, no sé si... Igual alguno ha venido que venía yo mejor... y ha dicho, ya me lo sé todo. Claro, entonces ha no dicho- me lo salto. Sobre todo ha sido al revés. Les he dicho que ibas a estar aquí y alguno ha venido... Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, gracias por estar aquí. ¿Me presento muy brevemente o...? Sí, Venga. eso es. Bueno, me llamo David Martín, gracias. Llevo en el banco unos 9 años aproximadamente. Soy una rara avis porque siempre he estado en este palacio, en el antiguo Centro de Innovación, ahora Open Space. Siempre he estado vinculado a actividad relacionada con innovación.
primero innovación endogámica del banco y luego ya empecé a trabajar en Open Innovation, yo creo que en 2014 aproximadamente. Y actualmente tengo la responsabilidad de llevar el área de Internal Ecosystem dentro de lo que es la parte de banca retail del banco, ¿no? a nivel global. Creo que hay un montón de preguntas. Tengo una serie de preguntas aquí. Sí, pues venga, por ¿nos ejemplo, sentamos la o primera, cómo como hacemos? quieras. Venga, sí. Venga, nos sentamos. La primera es precisamente cuál es el objetivo del Departamento de Internal Ecosystem. Es decir, cuál es la... No sé si habéis explicado otros días lo que hacemos en Open Innovation en el banco. O digo, no viene mal recordarlo. Claro, sí, porque al final Open Innovation que es un término muy manido, igual que el Corporate Venturing y todo esto, ¿no? En el banco, Open Innovation es un área que esto siempre nos lo preguntan. ¿Invertís en startups? Pues no invertimos. Nosotros lo que buscamos es un modelo colaborativo entre las startups, entre el ecosistema y las áreas de negocio del banco. Somos una bisagra, estamos en medio. Y bueno, esto desarrollamos de muchísimas maneras, por ejemplo, más por la parte de conexión hacia afuera, desde los eventos que patrocinamos, los que organizamos nosotros directamente, nuestra competición de Open Talent, que ya es legendaria, creo que es la competición de startup más longeva del mundo, no sé si eso es bueno o malo, porque... Sí. Pero bueno, ahí está, ¿no? Y va a seguir. Y luego, por la parte más de conexión dentro, eso sería conexión hacia afuera, ¿no? Y también nos apoyamos muchísimo en players del ecosistema, con lo que tenemos acuerdos, onerosos o no onerosos, con fondos de capital riesgo, con scouters, etcétera. Y ya más en la parte de interna del ecosistema, es la gente que habla con el banco, con las áreas de negocio, que son los que tenemos que entender hasta cierto punto el negocio del banco para saber cómo podemos ayudar a cubrir oportunidades o detectar oportunidades que puedan ser cubiertas con startups, ¿no? Eso, ¿y cómo coordináis cómo hacéis esa labor bisagra? Sí. Es decir, ¿cómo hacéis esa conexión con las áreas? Esto es bastante pool, es decir, no es que nosotros encontremos oportunidades fuera e intentemos conectar dentro. La originación es al revés. Primero hablamos con el banco, hablamos con las unidades de negocio, también con algunas unidades de apoyo, con unidades tecnológicas. Intentamos entender qué van a hacer sobre todo los próximos 6 meses, o sea, no es un trabajo de innovación disruptiva, desgraciadamente, a mí me encantaría, pero bueno, actualmente es bastante incremental. Lo que hacemos es entender los proyectos en los que están trabajando los próximos 6 meses, intentar encontrar gaps o soluciones o oportunidades que puedan ser cubiertas con startups. Y esto lo hacemos a nivel global. No solo se hace en España, se hace en la mayoría de los países donde tenemos footprint el banco. Y dentro de todas las áreas que hay en el banco, ¿cuáles son aquellas con las que habitualmente se trabaja más con startups? Pues esto, hombre, por ley de probabilidades, el equipo de pagos trabaja mucho con startups porque hay muchas fintechs que se dedican al mundo de pagos. Eso en cuanto a un área de negocio. Y luego, en cuanto a un área tecnológica, pues ciber y fraude, pero también de manera natural porque hay muchísimas startups muy buenas que trabajan en ese campo. Pero hay otras áreas muy activas en cuanto a hacer scouting junto con nosotros y pues puede ser, por ejemplo, los equipos, lo que llamamos Advice, el equipo es PFM, por así decirlo, es decir, cómo con la utilización inteligente de los datos podemos dar un mejor asesoramiento en el día a día del cliente, ¿no? Pues estos están muy activos buscando fuera. ¿Quién está muy activo también? Por ejemplo, el equipo de seguros, de manera natural, buscando insurtechs. Realmente, yo diría que el corolario, el resumen es que lo que hemos conseguido a lo largo del paso de los años es que no sean solo los 2 equipos del banco los que quieren trabajar con el ecosistema, sino que prácticamente todas las unidades de negocio del banco trabajan con startups. Hay algunos, bueno, pues más celosos, riesgos, por ejemplo, es más complicado, cumplimiento sí está muy activo, pero en general negocio, yo creo que prácticamente todas están hablando con startups a través de nosotros, ¿no? ¿Y el nivel de desarrollo de las startups, hay algún requerimiento? Es decir, ¿tienen que tener ya un nivel de avance determinado? Pues depende. ¿Hay algún gallego aquí en la sala? Depende. Pues, vamos a ver. O sea, lo ideal es decir, oye, tú podrías iniciar operaciones en 2 países del footprint de BVA en 2 meses. Eso sería el ideal, pero luego no pasa, ¿no? Entonces, al final, a ver, BVA como empresa global y en un contexto digital lo que intenta es siempre desarrollar productos y soluciones globales
tanto si lo hace internamente como si lo hace con un tercero, o sea, un gran player, o sea, sean más scale-ups o startups, ¿no? Lo que pasa es que luego eso es muy complicado de llevar a cabo, también por la propia tecnología que tiene el banco en los diferentes países, que no es, todavía no está completamente unificada, y al final pues acabamos trabajando con startups a lo mejor en un solo país, y con vocación de que luego en el medio plazo esa solución se pueda llevar a otro sitio. Pero sí es verdad que si queremos hacer un lanzamiento comercial con ellos tienen que ser startups que financieramente estén preparadas para soportarlo y para aguantarnos, ¿no? Porque los procesos del banco, luego hablamos de eso, pues no son sencillos como los de ningún banco. Sí, pero sí es cierto que también hay unidades de negocio que a lo mejor hablan con startups en fases más tempranas con la idea de hacer pruebas de concepto. El banco paga todas las pruebas de concepto, paga todos los pilotos, esto no somos piratas para nada en ese sentido, y se ha dado el caso de hacer pruebas de concepto en las que lo que se intentaba era validar unas hipótesis en un contexto muy concreto por parte de ambos bandos, ¿no? Y luego, sabiendo que después probablemente no se iba a hacer nada más. Justo en esa línea viene la siguiente pregunta que tengo apuntada por aquí, es cuando detectáis una oportunidad con una startup, ¿cómo es el proceso de trabajo? Sí. ¿Cómo...? Sí. Nos hemos inventado una cosa que no tiene un nombre muy original, que se llama Fast Track, que yo creo que es uno de los grandes hitos del equipo de Open Innovation o probablemente nuestro mayor gran éxito en los 2 últimos años, que es haber puesto de acuerdo a mucha gente del banco para cuando hemos detectado esa oportunidad de trabajo con una startup, sobre todo en un contexto de prueba de concepto y piloto, ¿vale? Que los tiempos no sean bíblicos, ¿no? Entonces, esto fue una labor de mucho pico y pala, de ir a visitar a todo el banco y de crear un framework de trabajo, no solo con las áreas de negocio, sino con todas las áreas de apoyo, lo que hemos comentado ya, ¿no? Cumplimiento, riesgos, arquitectura, ingeniería, seguridad en proyectos. Es decir, primero explicar o intentar hacer ver a la gente del banco que una startup no es un proveedor tradicional, que lo tienen que mirar con otras lentes, y luego crear unos formularios o, por ejemplo, en el caso de cumplimiento de riesgos, a la hora de evaluar a una startup, estos equipos, que lo hagan dentro de un contexto diferente, insisto, al que suelen hacer con un proveedor muy grande, que el tono sea más relajado, que se hagan menos preguntas, no voy a decir que se haga la vista gorda, pero que sea todo un proyecto realmente, o sea, un proceso realmente ligero, con el objetivo de aligerar los tiempos e, insisto, que no nos tiremos 1 año y medio haciendo una prueba de concepto, que es lo que pasaba antes de tener el Fast Track, y ahora estamos hablando de meses, que no nos tiremos 3 meses para hacer un contrato para una prueba de concepto. O sea, al final se trata de poner de acuerdo a mucha gente del banco para que eso suceda, y luego nos los traemos cuando ya queremos empezar la prueba de concepto, estamos en la fase de definición de la prueba de concepto. Lo que hacemos es, en los diferentes países, nos traemos a las startups, les pagamos el viaje evidentemente, y los ponemos a trabajar durante 3 o 4 días con todos los equipos, para que con ese framework de trabajo que hemos definido previamente con ellos, con los equipos del banco, se trabaje en esa semana para definir una prueba de concepto, y sobre todo para que después de esos 3 o 4 días todo el mundo tenga claro dónde pueden estar los pain points, y que no me venga algún equipo del banco a los 3 meses diciendo, oye, que es que esto... No. Las cosas, las buenas y las malas, las tenemos que ver en los 4 primeros días. Y así evitamos hacer perder el tiempo especialmente al banco y sobre todo a las startups, ¿no? Sí, y eso funciona muy bien. El famoso Fast Track, la verdad es que ha dado sus frutos. Sí, tiene todo el sentido, claro. Sí. Pasa que habría que haberle puesto otro nombre, porque a la hora de comunicarlo, pues no... es un nombre ya demasiado conocido en cualquier contexto, ¿no? Pero bueno. Y habiendo trabajado así, ejemplos del pasado que puedas comentar de startups con las que estamos trabajando ahora. Con las que hayáis tenido alguna... Sí, por supuesto que el funnel o el ratio de conversión no es muy grande de todas las startups con las que hablamos a nivel global a lo largo del año y con las que luego acabamos haciendo un lanzamiento comercial. Sí es cierto que pilotos se hacen muchos, pero luego ya pasar al siguiente nivel es complicado, pero bueno, sí hay casos, por supuesto, y por ejemplo, Vedeo, que es una empresa española que está trabajando con nosotros en México, es Insurtech. Ellos lo que hacen mediante inteligencia artificial, bueno, primero lo que hacen es, o sea, ayudan a rebajar el nivel de fraude y reducir los costes en un contexto de evaluación de siniestros en el mundo del automóvil, ¿no? Esto, o sea, el fraude en México era brutal, ¿no? Y desde que usamos Vedeo, pues, insisto que ellos lo que hacen es, mediante inteligencia artificial, intentar detectar el fraude a partir de fotografías y de vídeos tomados en momentos de siniestros. Se han decrementado muchísimo los casos de fraude y los costes, ¿no? Para mí es un caso de éxito bastante bueno dentro de la patita de Insurtech. Por ejemplo, con Movizon estamos trabajando también en más de un país para
ver cómo, o sea, optimización de canales digitales, ¿vale? Todo lo que podamos ayudar a un product owner que tenga un producto colgado en un canal digital del banco, cómo incrementar, digamos, la calidad de ese canal, cómo monitorizar el canal, qué está pasando con los usuarios, con los clientes y demás. Esto estamos apoyándonos en Movizon. ¿Qué más? Tenemos también otra startup colombiana. Me traía una chuleta además, porque esto, que al final tenemos tantas startups en el radar. Perdonad, me he preparado yo por aquí una nota. Sí, Synapbox, no me salía el nombre. Synapbox, esto es muy curioso. Synapbox nos ayuda en la parte de Design Research cuando estamos diseñando producto digital. Nos ayuda a interpretar también mediante inteligencia artificial las reacciones de los usuarios ante los mockups, ante los prototipos, ¿no? Muy interesante. Eso nos ayuda a lanzar mejores productos al mercado, ¿no? Alquilando, esta es muy buena. El banco, también en un contexto digital, está muy comprometido a fomentar lo que llamamos Open Market, que es cómo llegar a más clientes digitales, tanto desde nuestros canales como desde canales de terceros. Y Alquilando es una empresa, una startup, que lo que hace es seguros específicos para alquileres en algunos países de Latinoamérica. Entonces nosotros lo que estamos consiguiendo es, a través de su plataforma, nuevos leads, nuevos clientes que entran luego, que se hacen luego clientes del banco, y ellos ofrecen la parte de seguro específico para alquiler. ¿Qué más tenemos? Bueno, Eurobit, que este es muy famoso, es agregador financiero. EasyPay, esto es un gateway de pagos con el que estamos trabajando en Portugal, y bueno, hay más. Hay más, ¿no? Y de todos estos casos, ¿hay casos también de startups que después de haber estado trabajando con vosotras han sido invertidas por el banco, por fondos del banco? Es más, lo que nos pasa con el fondo, realmente BBVA solo tiene un fondo de capital riesgo para, digamos, startups en el contexto en el que estamos hablando, Series A, a lo mejor Series B, y no está, es un spin-off, está basado en San Francisco, y es más un venture capital que un corporate venture capital. Aunque estamos intentando arreglar eso, digamos que tienen bastante autonomía y muchas veces sus criterios de inversión son meramente financieros. Entonces ellos han invertido, sí es verdad que han invertido, o sea, nosotros desde Open Innovation hemos alimentado su deal flow y han acabado invirtiendo en startups que nosotros les hemos presentado. Pero que se haya dado el caso, que hayamos trabajado con una y luego se haya invertido, creo que no ha ocurrido. Okay. Sí, al revés, que desde Open Innovation les hemos presentado startups en las que han considerado invertir, ¿no? Incluso hace 3 años adquirimos una startup que ganó Open Talent en México, acabó siendo adquirida por el banco, que es OpenPay, es un gateway de pagos bastante grande, con el que estamos trabajando en México y creo que en Argentina también. Y luego se ha invertido, por ejemplo, alguna participante del año pasado en Open Talent, que se llama Charlie Finance, que es un chatbot en el que el equipo de Propel, que es nuestro fondo, ha invertido. ChargeAfter, que también fue uno de los ganadores de Open Talent del año pasado. ChargeAfter es una plataforma que pone en contacto merchants con lenders, es decir, estamos hablando de financiación al consumo en contexto de e-commerce, ¿no? Y hay algunas más, hay más. Sí. Okay. Y todo este trabajo entiendo que es a nivel internacional, sí. con negocios que... Claro, al final, esto fue un penaero, porque bueno, el banco es muy grande, está muy delocalizado, estamos en muchos países, y el equipo de Open Innovation inicialmente estaba basado en Madrid, no teníamos headcount en otros países, y poquito a poquito, también pico y pala, hemos conseguido que las áreas de desarrollo de negocio de cada uno de los otros países principales del banco, pues Estados Unidos, Argentina, Colombia, Perú, México, etcétera, nos fueran cediendo recursos a tiempo parcial para participar en actividades de Open Innovation, y ahora ya tenemos equipos fijos que hacen actividades como las que nosotros empezamos a impulsar desde España, ¿no? De tal manera que el famoso Fast Track no solo está implementado aquí en España, sino que también se hace en Perú, en Argentina, en Colombia y en México. Okay. O sea que al final sí, y tenemos una estrategia global de Open Innovation con equipos en algunos de los países. La detección de oportunidades se coordina globalmente, es decir, cuando una persona de Internal Ecosystem va a hablar con un área de negocio en México de un tema concreto de pagos, se intenta hacer un cruce con el resto de países y con el área global para ver que tenga sentido la estrategia y sobre todo con esa vocación que decíamos antes de si lo hacemos en México intentemos hacerlo también en otros países, ¿no? O sea que hay una labor ahí de coordinación que nos lleva bastante tiempo y como os podéis imaginar las distintas
zonas horarias nos penalizan Muy mucho, ¿no? bien, sí, Es lo que hay. se Mundo global, pues esto es lo que hay. Sí, sí, muy bien. Pues me gustaría que hicierais vosotros todas las preguntas que tengáis. Hola. Hola. Ajá. Pues bueno, estamos aquí, supongo que los demás también tendrán la pregunta en mente de cómo son las posibilidades, o me imagino que tienes acceso a la información de todos nosotros por Sí. participar en el programa. ¿Existe posibilidad de hacer una prueba de concepto al final del programa o hay que esperar que exista la necesidad primero de negocio, como Claro. comentabas, y que ellos nos llamen? ¿Cómo funciona? Sí, este programa, a diferencia de otros, no parte de necesidades concretas de negocio, sino que es un poquito push. Es decir, el programa sobre todo está orquestado por parte de mis compañeros de Open Space, pero no parte de unas necesidades concretas. Entonces aquí lo que te vamos a tener que hacer es arrimar la mesa a la silla, lo cual es más complicado. En su momento, cuando empezasteis el programa, me pasaron el listado de todos vosotros y yo ya, con las áreas de negocio con las que tengo relación, estuve empezando a hacer clics, ¿no? De hecho, yo a Eva Cervera le pasé ya algunos nombres, si no hoy lo podemos repasar uno a uno, de personas del banco que sería interesante a los que conocierais y a los que creo que se iba a invitar. No sé si hay como unos periodos a lo largo del programa en la que gente del banco de negocio tiene un rato para hablar con ellos. No estoy Bueno, pero, claro, o sea, mi trabajo también es conseguir que eso ocurra, pero no solo yo, el de Open Innovation, sino que sea áreas del banco las que hablen con vosotros. Sería muy interesante. Algunos ya están conectados por otros temas con equipos del banco, pero a los que no lo estéis, mi trabajo es ayudaros a que eso suceda. Ahora, asegurar que al final del programa va a haber una prueba de concepto no lo podemos decir porque el programa no nace de una necesidad o de un conjunto de necesidades verbalizadas por negocio. Eso es así. Vamos a hacer, justo en la parte posterior de taller, un ejercicio para que cada uno de vosotros tengáis la oportunidad, una primera oportunidad de plantear o sea, cómo veis vosotros una posible sinergia con el banco, que se pueda producir ese feedback inicial como primer paso luego para poderlo conectar con otras áreas. Algunos de vosotros ya estáis Sí. más conectados. Al final el equipo de Open Innovation, parte de su cometido también es apoyar al ecosistema, iba a decir, de manera altruista o desinteresada. Por supuesto, por lo que más nos miden es por las colisiones o las conexiones que luego hacemos con el negocio, cómo impactamos en el core del banco con soluciones a través de vosotros, ¿no? Pero si tenemos una parte, igual que patrocinamos eventos para fomentar ecosistema, tenemos este espacio y hacemos eventos para fomentar ecosistema, yo entiendo que los compañeros de Open Space, cuando hicieron este programa, su labor principal era ayudaros a vosotros a través de las tutorías, a través del contenido del programa, a crecer, por así decirlo. Pero no tenía un vínculo directo con que hubiera una prueba de concepto al final del mismo. O sea, yo creo que era un programa más enfocado a desarrollo de ecosistema que a generar oportunidades reales, porque, insisto, no hay, en el inception del programa no hay negocio, no ha participado diciendo quiero hacer esto y esto. Sería ojalá lo hiciéramos el año que viene. Bueno, para mí tendría más sentido, claramente, pero bueno. De todas formas, estamos este es el segundo taller de 9, Sí. es decir, estamos muy a tiempo de poder, me parecería fantástico Claro. que las distintas unidades pudiesen ir viniendo Claro. a los talleres y participando como estás participando tú hoy Sí. para que se pueda. De hecho, creo que yo en su momento presenté algunas personas del banco que querían participar también como mentores en su área de expertise, y creo que esto está sucediendo también, ¿no? ¿Están viniendo o han venido algunos o vendrán? No lo sé. Bueno, han venido algunas de las sesiones, pero si a modo de entrevista pudieran contar las necesidades que tiene su área, etcétera, yo creo que sería, o la Vale. manera en la que se Eso, pueda o sea, enfocar, no sé cómo, pero... Eso lo tenemos la que manera en canalizar la a través que- de nosotros, porque Eso si no es. puede ser un lío monumental, Eso es, porque trabajamos claro. con tantísimas áreas y nosotros al final somos un proxy, estamos en medio, entonces verbalizar o contaros las necesidades es más fácil que ellos nos cuenten lo que hace cada uno e intentemos claro. adaptarlo a las necesidades que tenemos recogidas, ¿no? Vale, pues y que en el mes de enero serán otras, Ujú. porque bueno, este año recogimos necesidades en enero y junio y el año que viene será igual, entonces en enero podrá haber necesidades nuevas que a lo mejor se hacen match con lo que ellos hacen, ¿no? Vale, pero sí. ¿El programa Ese hasta canal- cuándo dura? Hasta junio. Vale, pues O sea, tenemos estamos tiempo. en el segundo, sí, hay bastante Como veis, yo tiempo. tengo un montón de dudas también. O sea, me han invitado hoy a hablar, pero no me sé el programa al dedillo, perdonad. Sí, son 9 sesiones que van a durar hasta junio, es decir, estamos en realidad empezando el programa ahora. Muy Ya bien. es el segundo taller, con lo cual tenemos todo el tiempo de hacer el trabajo Fantástico. como convergente, vamos a Muy decir. ¿Qué más preguntas? Sí.
Tú ya me conoces mucho. A ver qué pregunta... me va a preparar una buena, ya verás. No, que a lo mejor a colección un poco de lo que estaban diciendo. Alejandro, bueno, ponte que las no sé. startups que están en el programa de aceleración, Sí. quizás a lo mejor a través del canal del Open Marketplace podían empezar a darse a conocer y llegar a tener esa colisión sin que tenga que haber una... Esa es buena también, sí. Gracias. El Open Marketplace es una plataforma que hemos creado en Open Innovation y yo siempre lo defino como un Tinder para que se entienda bien, ¿no? Y entonces en un lado está el banco y en otro lado hay startups, ¿no? Al final el equipo de Open Innovation es es finito y el banco es enorme y la plataforma trabaja 24/7, entonces sí invitamos a todas las startups con las que entramos en contacto a que se registren en el Open Marketplace, es muy fácil, y a partir de ahí pueden tener más oportunidad de encontrar posibilidades de entrar en conexión con gente del banco, ¿no? Okay. O sea, no es... A mí me encantaría que el Marketplace tuviera un tráfico orgánico como LinkedIn. Estamos empezando, estamos en el ramp-up, pero cuantas más personas estéis dentro, más ayudaremos a ese cometido, ¿no? Que se genere más conversación y demás. Sí. ¿Más preguntas? Yo quería preguntarte, David, en tu experiencia y con todo lo que habéis montado en el Fast Track, ¿qué recomendaciones les das a las startups para que no se ahoguen en el camino? Porque hay muchas veces cuando te enfrentas a una gran empresa, has tenido la idea, has tocado la puerta adecuada, te para la burocracia de la empresa. Claro. Entonces, a ver, normalmente... ¿Hasta dónde pueden tirar o en qué momento tienen que plantarse y decir hasta aquí he llegado? Sí, no, insisto, en el Fast Track, lo que pasa es que el Fast Track solo cubre piloto y prueba de concepto, o prueba de concepto y piloto. Si tienen la suerte de ir luego a un proceso para intentar un acuerdo comercial, ahí no hay Fast Track, me temo. O sea, o por lo menos en el nivel de cultura o de educación que todavía tenemos los bancos no quiero decir proveedor, pequeño, ¿no? Con startups, ¿no? Sí, verá que además en Open Innovation hemos ido ganando, no sé cómo decirlo, espacios en el banco. El que nos hayan dejado hacer el Fast Track en ese contexto de prueba de concepto y piloto, sí nos ha permitido que las startups no se atasquen, o que si se atascan en el día 1, con lo cual no les hacemos perder tiempo. Normalmente donde se encuentran los mayores problemas es en cumplimiento y en riesgos. De hecho, cuando hacemos la detección de oportunidades, con las áreas de negocio, antes de empezar a buscar, hacemos un chequeo con el equipo de riesgo, sobre todo con riesgo de crédito, y con los equipos también de arquitectura de soluciones, tienen una visión global de todo lo que se está haciendo en el banco para que, en primer lugar, nos digan, oye, que a lo mejor esto ya se está haciendo internamente, o alguien ha visto una startup en otro lado que vosotros no conocéis, entonces no. Estamos intentando eficientar mucho todos los procesos internos para que haya una especie de fuente de conocimiento global en la que nosotros estamos en medio y ayudar a todas las partes a no generar fantasmas ni proyectos zombie ni nada por el estilo. Insisto, en el Fast Track sí ha ayudado mucho al entendimiento entre startups y el banco, en un contexto, insisto, de prueba, concepto, piloto, y a no perder tiempo en ninguno de los dos lados. Cuando ya se pasa al mundo comercial, no hay Fast Track. O sea, ahí los procesos son los que son. Y además el equipo de Open Innovation no estamos dimensionados ya nos gustaría, para intentar también fluidificar los procesos en ese mundo más de acuerdos comerciales. Que quién sabe, a lo mejor, si seguimos ganando batallas, pues será lo próximo que podamos hacer, ¿no? Ok. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, pues esta ha sido solo la primera parte del trabajo con David. Ahora en el taller, como comentaba, vamos a hacer una segunda parte en la que se puede trabajar más concretamente en cada uno de los... la conexión de cada una de las startups con las unidades de negocio. Hasta donde mis entendederas lleguen, ¿eh? Porque yo tampoco conozco todo el negocio del banco, pero intentaré, I'll do my best, haré lo que pueda. Evidentemente hay más personas como yo en el equipo de Open Innovation, ya estamos casi en pre-campaña navideña de vacaciones y hubiera sido estupendo que estuviéramos aquí 3 o 4, ¿no? Pero no ha podido ser. Yo intentaré con mi conocimiento pues ayudaros a todos, y si no, habrá más ocasiones en enero. Sí, eso es. Bueno, pues muchísimas gracias, Nada, David. Ahora seguimos. Venga. Muchas gracias. Esto me lo quito ya, entonces, ¿no? Sí. A ver, sí, ya. Gracias. La chuleta ha sido porque la mayoría con las que trabajamos no son de España. Entonces, a mí siempre lo que hay. Sobre todo estamos trabajando mucho con startups y un modo comercial. Espera. David, que no sé.
Es que no se escucha por el streaming, sí. Estaba diciendo que lo de la chuleta era porque la mayoría con las que hemos en los últimos 2 años llegado a acuerdos comerciales no son en España, con lo cual no las tengo. Mi memoria es, ¿cómo era Dori? El pez este, pérdida de memoria a corto plazo, ¿no? Y si encima no son vecinos míos, se me olvidan, ¿no? Y lo que estaba comentando es que sobre todo donde más éxito estamos teniendo es en México, en Colombia, y que me estoy preguntando yo en voz alta por qué, ¿no? Que sería una cosa interesante de estudiar. Muchas gracias, David. Sí. Pues bien, nosotros empezamos nuestra relación con el BBVA en el FinTech for Companies del 2017 y hasta hoy no hemos podido ni siquiera hacer una propuesta de POC, ¿vale? Y he conocido a los chicos de Colombia aquí en el Open Summit en octubre y la semana pasada hicimos nuestra propuesta de POC. O sea, su apertura a recibir la propuesta y a hablar con nosotros es un poquito superior a lo que pasa aquí en España, por lo menos por mi experiencia. No sé, se me ocurren muchas cosas. Coge, David, coge el micro. Colombia, la cultura colombiana de entrada es mucho más emprendedora que la española. Y a lo mejor eso hace que es más americana, que tengan un nivel de receptividad mayor del que pueda haber en un español. No, vamos, yo creo que los tiros pueden ir por ahí, sí. Sí. Coged cada uno el micro porque es que si no, no se escucha. Para eso es bueno el Open Summit, para estas cosas, ¿no? Muy bueno eso. Es un esfuerzo se hace un brutal, networking es un evento fantástico. que nos cuesta un riñón en dinero y en recursos organizarlo, pero genera conexiones realmente de valor, ¿no? No, sí. ¿Y quién nos ha presentado? O sea, la oportunidad no ha salido de nosotros, pero de Marta Viñas, creo. Marta Viñas, sí. Que nos ha visto y dijo, a ver, tengo aquí 3 personas que creo que deberías hablar. Sí. Chicos de Open Innovation de Colombia, de México y de Argentina. Y al final, pues los de Colombia, como te había comentado, o sea, hablamos con ellos 5 minutos aquí, luego un Skype de 1 hora, nos pidieron una presentación, una semana después nos pidieron la propuesta de POC y bien, ¿Vais a ir a Fast Track? O... ¿Perdón? ¿Vais a ir a Fast Track? No lo sé, no me han hablado del Fast Track, pero, o sea, es lo que es. Vale, o sea, y bien, o sea, le enviamos la propuesta de la semana pasada, pues sí, ahora, claro, Navidad es fin de año y tal, pues, pero creo que en enero ya tendremos una contestación, por lo menos sé sí o no. Bueno, el viaje a Madrid mereció la pena en ese caso, hubo suerte. No, ¿O ya estabas tú aquí? No. Vale. Nosotros somos de Portugal, de Oporto. Fantástico, pues me alegro mucho. ¿Algún comentario? Ahora luego vamos a seguir trabajando, ¿eh? O sea que, venga, pues entonces paramos aquí esta parte. Lo que hemos visto hasta ahora era, bueno, voy a hacer un resumen ya de la sesión y cortamos el streaming y pasamos al taller. Hemos estado hablando de la parte del enfoque comercial en términos muy generales y hemos tenido una entrevista con Peter para tratar cuestiones fundamentales de ese buen enfoque de mercado y luego con el propio banco para poder ayudar a ver cómo vuestro negocio se puede también enfocar para ser útil para el banco o para conjuntamente con el banco ser útil a clientes terceros, ¿no? Justamente en eso es en lo que vamos a trabajar en la parte del taller. Y como cierre, pues como es habitual, pues una serie de cuestiones para guiar una reflexión en cuanto a todos estos temas, bueno, pues que los llevéis como tarea para seguir pensando y mejorando pues diariamente vuestro negocio, ¿no? Aquí es donde, bueno, esta es la parte en la que estamos trabajando y las preguntas, estas cuestiones a las que me refiero son bueno, desde el punto de vista de identificar bien el mercado, de identificar esas necesidades de mercado, pues una serie de preguntas generales, ¿no? ¿Has identificado bien la singularidad y las ventajas competitivas de tu producto? ¿Qué es lo que puedes ofrecer? Esto que comentábamos, qué problemas resuelves, etcétera. ¿Has analizado a la competencia? ¿Conoces bien los requerimientos de los clientes? ¿Has identificado las barreras de entrada en el mercado? ¿Has identificado los canales de distribución?
conocen los criterios de fijación de precios, veis que son más preguntas relacionadas con todo lo que hemos estado hablando antes, ¿no? La clave al final en este punto es si tu producto o servicio atiende una demanda clara del mercado o resuelve un problema concreto. Y profundizando más en este sentido, pues más preguntas, ¿no? ¿Has identificado el entorno de mercado para ver cómo encaja, en qué momento estás? Pues las tendencias económicas, sectoriales, factores críticos de decisión. ¿Has estimado el tamaño del mercado? ¿Has identificado los diferentes segmentos y sus características? ¿Has obtenido un feedback directo del mercado? Es decir, pues lo que comentaba Peter, ¿no? De hablar directamente con el cliente y ver cuál es, que te ayude a entender bien cuál es su problema. Con toda esta información has identificado bien cuáles son las capacidades de tu negocio en ese entorno, tu fortaleza. Y por último, pues sabes exactamente, pues, como comentaba, quién va a comprar el producto, es decir, quién tiene ese problema y quién tiene el presupuesto para comprarlo, cuántos de esos hay y cuánto van a pagar por tu servicio. Y todo eso pues para valorar si al final el concepto, estamos en la fase conceptual, el concepto de tu negocio es suficientemente interesante, comercialmente viable y suficientemente interesante como para compensar el esfuerzo que se está haciendo, ¿no? Entonces estas son una serie de cuestiones que os ponemos encima de la mesa para que sigáis pensando, las tenéis todas, como sabéis, en la plataforma. Hago otra vez un recorrido rápido para que pues para refrescar, para que podáis utilizarlo. Tenéis, si os logueáis, cuando os logueáis vais a ver un iconito como este, es el icono de evaluación, creáis vuestra evaluación y allí tenéis este panel, el panel Goldsmith. Dentro del panel Goldsmith, aquí encontráis todas estas preguntas, ¿vale? Y podéis ir, bueno, pues haciendo las anotaciones que queráis, etcétera. Con toda esta reflexión es bueno que vayáis completando la ficha resumen de vuestro negocio, porque esa ficha y ese planteamiento es lo que nosotros también podemos utilizar pues para, de una manera muy sencilla, presentaros al entorno. En ese presentaros al entorno, pues esas conexiones se pueden maximizar, pero para eso la información vuestra tiene que estar bien sintetizada en un sitio al que se pueda acceder fácilmente. Entonces, en esta, donde está el lápiz, en editar, allí vais a proyecto y podéis completar estos apartados de cuál es vuestro mercado, la validación, es decir, vuestra propuesta comercial, ¿vale? Para que quien lo lea lo pueda entender. Podéis hablar de la competencia y de vuestra diferenciación, lo encontraréis allí. Esta es la ficha que os comentaba, bueno, este es un ejemplo de, está en proceso de completarse, ¿no? Pero esa información que vosotros introduzcáis pues se despliega aquí, ¿no? En una ficha como esta. Los proyectos están publicados en la plataforma de las 3 empresas seleccionadas, pero está explicada pues solo un breve resumen, puesto que la mayoría de las fichas aún no están completas. La expectativa nuestra es que al acabar esta primera fase conceptual, en la que ya hemos trabajado pues, la parte de producto, de mercado y de negocio, ya se pueda tener una ficha completa con toda la información, digamos con la información atractiva para poder mover. Revisad, entrad en la plataforma y revisad esa descripción que habéis hecho de vuestro negocio para que, pues, que esté mejor, cada vez mejor enfocada a esa necesidad de mercado de la que hemos estado hablando. Bueno, este es el resumen del programa completo. Bueno, aquí puedes ver, este es el programa completo de... Estamos aquí ahora mismo. Ahora, que igual, como a sugerencia de Alejandro, lo que habría que poner ahí, o si no, mandarles un correo con la URL del Marketplace. Sí, pues lo podemos lógico poner es que aquí. estuviera en algún sitio escondidillo por ahí en la... Sí, es buena... Porque sí. la plataforma, por lo que veo, cuelga de nuestra web, del Open Space, ¿no? No, está de puesta la Open plataforma Innovation. por dentro, no, pero podemos meter el enlace... Si no, luego te lo paso sí, y se lo envías. Sí, Vale. sí, pues lo ponemos aquí. Aquí están todas las fechas, para que las vayáis teniendo, están todas las fechas de todos los eventos. El próximo evento es el 16 de enero. Pues podríamos ir cuadrando también la participación de pues, estas otras áreas, aquí todas las fechas. Y tenéis también en el espacio de biblioteca todos los contenidos que vamos viendo, pues el PowerPoint de cada presentación y el vídeo de toda la sesión, y también el panel de match entre mentores y
y startups. Entrad, revisadlo y hacer vosotros el match que más os interesa. Hay algunas startups con las que estamos trabajando más y otras menos, y depende en parte de cómo también vosotros tiráis de nosotros. Estas semanas pues hemos estado teniendo reuniones de startups con algunos clientes potenciales, de otras, es decir, se están produciendo muchas interacciones, pero como digo, es decir, las mentorías, vale, son las que son, pues ahora estamos con la mayoría de las startups en la segunda mentoría, pero luego hay otras muchas interacciones de valor que se pueden dar, es decir, oye, me vendría bien tener una reunión con tal empresa, con tal contacto, y lo podemos facilitar, pero nos es más fácil si vosotros también entráis allí y expresáis lo que necesitáis para poderlo mover, ¿vale? Y bueno, ya está, por resumir, estamos en la fase conceptual. En la próxima sesión será, dentro de la fase conceptual, aspectos más puros de negocio, de modelo de negocio, y también veremos cuestiones de financiación y rondas de inversión. Y ya está, esto es todo por hoy. Terminamos aquí la parte inicial, conceptual, vamos a decir, y ahora pasamos a la fase de taller. Bueno, muchas gracias y hasta luego. Vale.